representante de Italia. Estuvo la hermana Isabel y su hija Mariela, dejando saludos para todos ustedes y gozándonos de tenerlas entre nosotros. Así que, hermosa experiencia. Vamos a continuar con lo que empezamos en la noche de ayer. Habíamos visto en la carta a los Gálatas un versículo que adoptamos como lema para todo lo que íbamos a compartir ayer y hoy. Y es Gálatas 5, el versículo 25. Un versículo muy cortito, pero realmente muy importante. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Haciendo referencia a que el objetivo nuestro de cada día debe ser andar en el Espíritu. Entonces, de la propia carta a los Gálatas, si había un hombre realmente que da este consejo y lo confirma con su vida y con su testimonio, fue el apóstol Pablo, un hombre de Dios que realmente andaba en el Espíritu. De allí tomamos algunos versículos y marcamos algunos puntos que identifican a todo aquel que anda en el Espíritu como una característica, como una evidencia, como una realidad. O sea, el que anda en el Espíritu tiene que hacer como nos muestra, por ejemplo, el testimonio del apóstol Pablo. Y habíamos dicho, leyendo el capítulo 1, el versículo 10, que el que anda en el Espíritu es el que desea agradar a Dios sobre todo. Primer punto. Después, partiendo del mismo pasaje de la Biblia, dijimos, es el que vive sujeto al señorío de Jesucristo. Después seguimos leyendo y leímos en el capítulo 1 los dos últimos versículos, 23 y 24, y dijimos, andar en el Espíritu es el que evidencia el poder de Dios en su vida. Así que ahora vamos a continuar viendo otras señales en la medida que el tiempo nos acompañe, porque son muchas las evidencias y señales del que anda en el Espíritu que se nos revela de diferentes formas aquí en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y vamos a ir a leer en Gálatas capítulo 1, el versículo 8. Y dice así, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Pasamos al capítulo 2, versículos 4 y 5. Y dice así la Biblia. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Y subrayamos esta afirmación,
para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. El apóstol Pablo, un hombre celoso del Evangelio que predicaba, del que recibió del mismo Señor Jesucristo, del que predicaban los apóstoles, y él mismo dice, si alguno viniere, alguno de nosotros, y os predicare un evangelio diferente, sea maldito. La energía y la fuerza de la palabra para condenar a todos aquellos que quieran adulterar el verdadero evangelio. No es que haya varios evangelios, existe un solo evangelio, el que Dios le reveló al Señor Jesucristo, el que el Señor Jesucristo le reveló al apóstol Pablo, y eso es lo que tenemos y debemos seguir. Tenemos el capítulo 4 y vamos a leer el versículo 16. Y dice así, es una pregunta que el apóstol Pablo hace a los hermanos de Galacia, donde había mucha confusión por los judaizantes, que pensaban que el evangelio era un injerto dentro del judaísmo y obligaban a los hermanos y a los hermanos nuevos, a los que eran de origen gentil, a circuncidarse. Entonces, el apóstol Pablo les declara la verdad y les dice, les hace una pregunta. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? La verdad era lo que predicaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era celoso por la verdad, por la sana doctrina, como lo vemos expresado en otras cartas que él escribiera, especialmente las cartas pastorales. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Pareciera que se sentían ofendidos porque el apóstol Pablo estaba echando colirio en los ojos de aquellos que tenían los ojos o la vista empañada y que no estaban viendo correctamente. Y dice el capítulo 5, el versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? La verdad era lo que Pablo había recibido. La verdad era lo que Pablo predicaba y enseñaba por todas partes, y especialmente dedicado a la prédica y a la enseñanza en las iglesias de Galacia. Por eso, qué importante es tener todo esto presente. Hace un tiempo atrás compartíamos con ustedes en una reunión la diferencia entre una opinión y una convicción. Y decíamos lo siguiente, opinión es lo que yo sostengo, convicción es lo que me sostiene a mí. Y el apóstol Pablo, como un hombre que andaba en el Espíritu, se movía por convicciones, y estas convicciones partían de la verdad, partían de la revelación recibida del mismo Señor Jesucristo. Y él estaba abocado a esto, a predicar la verdad, a enseñar la sana doctrina. Por eso, en todo momento y durante todo su ministerio, el apóstol fue celoso en lo que él decía, en las conversaciones que tenía y en lo que él enseñaba y predicaba por todo lugar. Por eso, el que anda en el Espíritu tiene cuidado de estas cosas. Podemos pasar a Primera de Timoteo, capítulo 4.
Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 13 y 16. Dice así la palabra de Dios. Es el consejo que le está dando Pablo a Timoteo, su hijo espiritual. Y en Primera de Timoteo 4:13 leemos que él le dice así: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea, Timoteo, ocúpate en darle mucha importancia en tu vida a las Sagradas Escrituras, a la Biblia. Administra bien el tiempo, dándole el lugar que le corresponde a la palabra de Dios. Y en el versículo 16 leemos, Pablo le dice así a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, Timoteo. El peor peligro para Timoteo era Timoteo mismo. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿De qué los iban a salvar? De la apostasía, de los errores que se estaban infiltrando en la iglesia primitiva y cómo se estaban infiltrando en las iglesias de Galacia. Por eso, qué importante es que nosotros le demos el lugar que le corresponde a la palabra de Dios. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, Pablo continúa apuntándole a esto que le está reiterando a Timoteo y dice, en el capítulo 3 de segunda Timoteo, versículos 14 y 15, dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Una palabra muy importante: persiste, persevera, que todo esto tenga continuidad. ¿En qué? Persiste en lo que has aprendido, en la enseñanza que habías recibido desde pequeño. Por eso, qué importante es que esto también se manifieste en nosotros. Y todo aquel que anda en el Espíritu es celoso de la palabra de Dios. Es cuidadoso de lo que oye, de lo que recibe y de lo que comparte y de lo que enseña y de lo que predica. Tenemos que filtrar porque anda mucha mentira suelta, disfrazada por allí. Son tiempos difíciles, tiempos de apostasía, de muchos que habiendo recibido la palabra y el verdadero evangelio en un tiempo después, abandonaron la verdad y se fueron a las fábulas y comenzaron a transitar por el sendero del error, de la mentira, y abandonaron la verdad del evangelio que les fuera predicado. Por eso, qué importante es que nosotros tengamos esto en cuenta. Y tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios, un ejemplo realmente poderoso
de un personaje en la Biblia llamado Esdras. Y vamos a leer allí, en el Antiguo Testamento, en el libro de Esdras, unos versículos. Vamos a detenernos en el capítulo 7 de Esdras, el versículo 6. Y dice así: este Esdras subió de Babilonia, y miren lo que dice: era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y ahora vamos a leer el versículo 10 de Esdras capítulo 7. Y miren lo que dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Un hombre que preparó su corazón para hacer tres cosas y dedicarse a ellas: para inquirir, para no tomar la palabra con superficialidad. De esto se trata cuando en la Biblia encontramos de que tienen que ser escudriñadas. Debemos profundizar en ellas. Debemos ahondar en la palabra de Dios. Este es el significado de la palabra inquirir, sumergirnos en la palabra, en la ley de Jehová. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Simplemente para recibir información? ¿Simplemente para tener un poco más conocimiento que otros? No. La palabra no tiene sentido si realmente no hay una consecuencia después de esto en cada uno de nosotros, y que es para cumplirla. Inquirir en la palabra de Dios, profundizar en la palabra de Dios para hacerla, para ser guiados por la palabra, para que nuestras convicciones se apoyen en la palabra, así como las convicciones que el apóstol Pablo tenía y le expresa a los hermanos de Galacia. Era un hombre semejante a Esdras. Pablo era un hombre que preparó su corazón para profundizar la palabra, pero también era un ejemplo de fidelidad a la palabra de Dios. Pero también todo esto era la base que él tenía, el respaldo que tenía para poder enseñar a sus hermanos los estatutos y los decretos. Así como Esdras fue en la antigüedad y lo fue Pablo como ejemplo a todos los hermanos y especialmente al joven Timoteo, también en esta hora y en este tiempo el Señor nos exhorta por la palabra, que si realmente queremos andar en el Espíritu, debemos andar en la palabra de Dios y en la sana doctrina. Porque dice la misma palabra que vendrán tiempos difíciles, donde muchos apostatarán de la fe y se volverán a las fábulas, a las mentiras. Lamentablemente encontramos mucho de esto en nuestros días. Pero si andamos en el Espíritu, no solamente guardaremos nuestros corazones en santidad, en pureza, en obediencia a la palabra, sino que nosotros mismos seremos instrumentos de bendición para nuestros amados hermanos en Cristo.
y para poder proclamar el evangelio apostólico, ese evangelio que recibió el apóstol Pablo y le inculcaba a Timoteo que predicara lo mismo, que no se desviara en ningún momento de este evangelio que él había recibido desde que era un niño. Qué importancia lo que nosotros podemos ver aquí. Siempre me llamó la atención el ejemplo de los hermanos de Berea que recibieron la palabra, que escucharon el mensaje del evangelio que predicaban los apóstoles. Y cuando escucharon, después de haber escuchado, dice que ellos siguieron la palabra para ver si lo que les estaban predicando realmente era así. En el capítulo 17 de Hechos encontramos esta referencia. Hechos capítulo 17 y vamos a ver en el versículo 10 y 11 de Hechos 17 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónicas. Y acá está subrayado en mi Biblia esta expresión como un ejemplo para cada uno de nosotros y para compartir a través del tiempo. Dice, pues, recibieron la palabra con solicitud, la recibieron con fe sincera, pero además hicieron esto, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. No era importante la palabra de Pablo. Lo importante era lo que Pablo decía, que no lo decía por cuenta propia ni por ideas personales que él tenía con respecto a las escrituras. Pablo no tuvo que inventar nada. Todo lo que él compartía estaba en la Biblia. Era verdadera revelación de la palabra de Dios y no se apartó en ningún momento de ello. Y estos hermanos empezaron bien. Eran nuevitos en la fe, pero deseaban estar arraigados en la palabra y confirmar si lo que estaban recibiendo era de Dios o era un invento. Qué importante es que nosotros, después de escuchar esta palabra, verifiquemos en la Biblia si lo que hemos estado compartiendo es palabra de Dios o palabra de Jorge, del hermano Jorge. No importa lo que piense el hermano Jorge por propia cuenta de él. Lo importante es lo que dice claramente la palabra de Dios. Esto es lo que nos tiene que ocupar permanentemente. Entonces, repasamos. Andar en el Espíritu es el que desea agradar a Dios sobre todo. En segundo lugar, es el que vive sujeto al señorío de Jesucristo. En tercer lugar, es el que evidencia el poder de Dios en su vida. Y acabamos de leer algunos versículos en Gálatas y en otra parte de las Escrituras que nos dice, el que anda en el Espíritu es el que tiene firmes convicciones y vive a la luz de ellas. Estas firmes convicciones
deben estar siempre apoyadas en la palabra de Dios. Ese es el respaldo que tiene el que es un mensajero de parte de Dios. Hablar solamente lo que está escrito en la Biblia y compartirlo tal como está escrito en las Sagradas Escrituras. También vamos a buscar ahora otro versículo en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 2, el versículo 10. Y dice así la palabra de Dios. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Los apóstoles que estaban en Jerusalén estaban enseñándole a Pablo, pero no le enseñaron nada nuevo. Todo lo que le pudieron haber dicho, él ya lo conocía. Pero los hermanos le dieron esta enseñanza. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Los pobres están en el corazón de Dios. Los pobres tienen un cuidado especial de parte de Dios y quiere que de ese cuidado y de esas atenciones para con los pobres nosotros estemos atentos y participemos en lo que hace a la ayuda de estos que son pobres. Pueden ser hermanos en Cristo o no. ¿Y qué es lo que pasó cuando recibió este consejo el apóstol Pablo? Dice, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces podemos decir así, como otro punto del que anda en el espíritu, es el que sigue con diligencia el sabio consejo de otros hermanos. No las sabemos todas. Y qué importante es considerar a aquellos hermanos que nos hablan para darnos un consejo específico, a quienes el Señor utiliza nuestros caminos para darnos sus enseñanzas. Y aquí la enseñanza era muy simple. No se olviden de los pobres. Ténganle presente, denle su ayuda de diferentes maneras, especialmente práctica, económica. Estamos viviendo en tiempos difíciles y vemos pobres en todo el sentido de la palabra. Pobres en cuanto a sus necesidades físicas y materiales, pero pobres también espiritualmente, y que tanto en una cosa o en otra nosotros estemos atentos. No es correcto que nosotros le digamos un versículo de la Biblia a uno que es pobre, le palmiemos el hombro y lo despidamos, teniendo con qué ayudarle, o pudiendo ayudarle en algo material, quizás económico, quizás se trate de comida, de alguna provisión que nosotros tenemos y podemos compartir con algunos que realmente a veces no tienen que poner en su mesa. Hay mucha gente en estas condiciones. Entonces el Señor nos dice por la palabra que no seamos indiferentes, que cuando veamos a un pobre no miremos para otro lado si realmente le podemos ayudar.
Y qué importante es que nosotros sigamos este consejo. Es importante seguir la sana doctrina, cuidar la palabra, ser celosos de ella, predicar el verdadero evangelio y enseñar la sana doctrina. Esto es importantísimo. Pero también va acompañado de cosas prácticas como lo que estamos diciendo ahora. Qué importante es esto. Vamos al libro de Proverbios y allí nos vamos a detener en el capítulo 13. Proverbios capítulo 13. El versículo 20. Dice así la palabra de Dios: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Hermanos, qué hermoso es seguir el sabio consejo de otros hermanos. El que anda con sabios, sabio será. Si sigue los sabios consejos de aquel que le aconsejó. Vemos capítulo 15 de Proverbios y vamos a leer en el capítulo 15 dos versículos, 31 y 32, que dice así: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Y miren lo que dice acá, lo tengo marcado hace tiempo en mi Biblia. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Seamos inteligentes y sabios para prestarle atención a aquellos consejos que a lo mejor pueden ser muy simples, pero que nosotros no estamos cumpliendo, que nosotros estamos siendo indiferentes. Si Dios me dice que debo ocuparme de los pobres, no es algo para pasar por alto y dejárselo a aquellos que tienen mucho dinero o que están en muy buena posición económica. No, si el Señor me ha provisto a mí, por ahí tengo que desprenderme de cosas que a mí me están sobrando o de cosas que tengo para poder ayudar a alguien que está en la indigencia, para que realmente sea de ayuda para esa persona. Vamos a ver otro versículo en Proverbios capítulo 23, el versículo 12. Proverbios capítulo 23, el versículo 12. Dice así la palabra de Dios: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Bienvenida las palabras de sabiduría que vengan de nuestros hermanos en Cristo, aún de aquellos más humildes y sencillos. No menospreciar estos consejos y ser diligentes para ponerlos por obra si todavía no lo estamos haciendo. Era algo que cuando Pablo recibió el consejo era evidente que no estaba practicando, pero él dice claramente algo que llama poderosamente la atención. Gálatas 2:10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Y miren cómo cierra el versículo: lo cual también procuré con diligencia hacer. O sea, no lo estaba haciendo, pero ahora rápidamente
no desatendió el buen consejo que recibió y me dijo, tengo que hacerlo y tengo que hacerlo pronto, no puedo demorarme, tengo que estar pensando también en la necesidad de los pobres, porque estos pobres figuran en el corazón de Dios y yo soy un instrumento en la mano de Dios para ayudar a la gente que está en estas tristes condiciones. Hermanos, cerramos porque ya el tiempo nos ha llegado con lo que fue nuestro texto lema, Gálatas 5:22. ¿Recuerdan? Ya lo conocemos de memoria, lo hemos reiterado tantas veces y dice así, 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lo repetimos todos, los que están en el salón y los que están siguiendo el mensaje a través del Zoom. A ver, donde quiera que estemos, vamos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Que Dios bendiga su palabra.